Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran hacerme, me van frenando. Bueno, como decíamos, íbamos a ver este tema en lo que es la hipertensión arterial. Estos, bueno, son bastantes conceptos teóricos con respecto a lo que es la hipertensión. Más que patología, a veces nosotros lo tomamos en cuenta como un factor de riesgo, ¿sí? Es frecuente dentro de la gente mayor, sobre todo si tiene antecedentes familiares. Eh, Se dice que, bueno, un tercio de las personas del mundo, ¿sí? Mayores de 65 años, tienen hipertensión. Personas con 55 años de edad pueden tener riesgo también de desarrollar hipertensión. ¿Y cuál es el problema de la hipertensión? Que es una enfermedad que genera riesgo, ¿sí? ¿Riesgo de qué? De cardiopatía coronaria o de síndromes coronarios, es decir, de infarto agudo miocardio, de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Y esto por qué? Porque la hipertensión, al generar aumento de resistencia vascular periférica, le genera trabajo al corazón y eso va a hacer que el corazón a la larga se hipertrofie, ya lo vamos a ver enseguidita en la clase de insuficiencia cardíaca, y también generaría que a la larga el corazón vaya claudicando, produciendo una insuficiencia cardíaca congestiva. Tiene riesgo de ACV, sí, eso ya lo hemos estudiado, tienes riesgo de insuficiencia renal y también de arteriopatía periférica. Bien. Clásicamente se la define como las cifras tensionales por encima de 140/90, es decir, de sistólica de 140 y diastólica mayor de 90. Y esto es algo que ustedes tienen que manejar porque el común del personal de salud dice tiene 14/9 o tiene 11/7. Y eso después la gente escucha y también habla así de esa forma. Lo correcto es que nosotros hablemos de esta forma, es decir, con las cifras en milímetros de mercurio, ¿sí? Acá en la Argentina, bueno, sobre todo aquí en La Rioja y en algunos otros lados, suelen, digamos, como reducir las cifras, le quitan, digamos, uno de los dígitos y dicen, bueno, tiene 10/8, tiene 9/6, tiene 11/8, y bueno, eso no sería algo correcto de por sí. Eh, la mayoría de las veces es primario. ¿Qué significa? Que no hay una causa conocida. En el 85% o más de los casos se dice que es etiología primaria o idiopática, se dice. Decimos que es secundaria cuando es secundaria a otros procesos, que ya vamos a ver enseguida. Cuando hablamos de hipertensión primaria, que es lo que más frecuentemente nosotros vamos a tratar y ver, está muy relacionado con algunos componentes hemodinámicos y fisiológicos, ¿sí? Eh, Van a variar principalmente por diferentes causas o situaciones predisponentes. Uno de ellos es la herencia, ¿sí? La herencia es el principal factor predisponente, es decir, si mi papá son hipertensos, si mis abuelos son hipertensos, seguramente voy a tener tendencia yo a desarrollar hipertensión. Eh, Se dice también que los factores ambientales, ¿sí? Como la ingesta de sodio, el sobrepeso, la obesidad, el estrés, ¿sí? Cualquier persona que capaz que no tiene antecedentes familiares, pero vive súper estresado, ¿sí? Puede llegar a tener riesgo de desarrollar hipertensión. Pero ojo, lo que quiero decir no es que todo el mundo, porque tenga estrés, va a desarrollar hipertensión. Bien, lo que dice acá, en las personas que son genéticamente predisponentes o susceptibles. Bien. Hipertensión secundaria es porque se produce secundariamente a un mecanismo que va a producir la hipertensión, ¿sí? Aquí podemos ver algunas causas, ¿sí? Por ejemplo, dentro de lo que viene a ser causas suprarrenales, ¿sí? Nosotros podemos llegar a tener un tumor que se llama feocromocitoma, que caracteriza porque hay una hipersecreción de catecolaminas. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que ingresa por una crisis hipertensiva, cifras tensionales más de 200 sistólica, más de 120 diastólica, se le hace una tomografía de abdomen y pelvis y se ve una masa suprarrenal, lo más seguro que es un tumor de suprarrenales, que es el llamado feocromocitoma. ¿Se acuerdan del hiperaldosteronismo? Que es cuando hay secreción excesiva de hormona aldosterona, una hormona que retiene sodio, retiene sodio y excreta potasio. Entonces el hiperaldosteronismo primario podría llegar a producir
también por ese mecanismo secundario hipertensión. El síndrome de Cushing, ¿se acuerdan que también lo hemos estudiado? El síndrome de Cushing por hipersecreción de corticoides, entre ellos también produciría la formación de cortisol, por ejemplo, que también tiene cierto efecto mineralocorticoide como la aldosterona, también produciría retención de sodio y también las personas tendrían tendencia a desarrollar hipertensión. Dentro de causas renales, hay personas que tienen, por ejemplo, quistes renales o alguna enfermedad del parénquima renal que le podría llegar a producir hipertensión. Causas renovasculares, como ser algunos trastornos ateroscleróticos, es decir, podría llegar a producir las displasias fibromusculares, son de raro diagnóstico. Paciente con apnea de sueño, ¿sí? No muchas veces nosotros decimos, ustedes ya han visto pacientes con apnea de sueño, ahí cuando estuvimos en el internado, no solemos decir siempre que, claro, tiene hipertensión porque tiene apnea de sueño. Y capaz que no, capaz que el paciente ya tiene antecedente de hipertensión. Pero les apuesto que si el paciente llega a bajar de peso, y obviamente se va a curar la apnea de sueño y se va también a recuperar de la hipertensión. Por eso decimos que hay situaciones o factores predisponentes como ser la obesidad. La preeclampsia y eclampsia, la preeclampsia que es la hipertensión y proteinuria del embarazo, y la eclampsia que es el embarazo que cursa con convulsiones, que tiene indicación de terminar el embarazo, ¿sí? Es decir, llevarlo a cesar inmediatamente. Causas neurogénicas, ¿sí? Algunas polineuritis, ustedes ya han visto lo que es el síndrome de hipertensión endocraneal, las pacientes que hacen alguna sección medular, que sería en el contexto de un traumatismo raquimedular, por ejemplo. Causas endocrinas también han visto, como sea, por ejemplo, el hipertiroidismo. Hemos mencionado lo que era la acromegalia, que es la hipersecreción de hormona del crecimiento. Y sepan que por algunos fármacos se puede llegar a producir, ¿sí? Personas que consumen estrógeno a dosis altas, que sería, por ejemplo, pacientes trans que están en tratamiento de hormonoterápico, eh, pacientes con consumos crónicos de corticoides, ¿sí? Los que usan descongestivos, guarda con esto, lo que es la fenilefrina, pseudoefedrina. Hay personas predisponentes pueden llegar a producir una crisis hipertensiva o incluso crisis de taquicardia. Personas que consumen algunos antidepresivos, ¿sí? Amitriptilina sería el ejemplo acá más famoso conocido de los tricíclicos. Algunos AINES, hay algunos fármacos antiinflamatorios no esteroideos que tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión, ¿sí? Como ser, por ejemplo, tiene mayor riesgo cardiovascular, como ser el diclofenac, ¿sí? A la cabeza, el naproxeno, mientras que hay otros que no tienen tanto riesgo cardiovascular. Cocaína, ¿sí? Nosotros hemos tenido internado hace poco un caso, un chico con un ACV hemorrágico, en realidad fue una hemorragia subaracnoidea de gran tamaño, y el chico fue de causa aneurismática, y el chico tenía antecedente de consumo de cocaína. Es frecuente que pacientes jóvenes hagan hemorragias cerebrales dentro de los que consumen cocaína. Y bueno, coartación de aorta, que esto ya lo vamos a ver también cuando estudiemos cardiopatías congénitas, ¿sí? No nos vamos a tener mucho en eso. Bueno, vamos a ver un poquito con respecto a la fisiopatología, y esto es fisio, ¿sí? Esto es fisio para que ustedes se ubiquen, ¿sí? Cuando uno habla de la hipertensión, tengo que conocer cómo está compuesta la tensión arterial. La tensión arterial es un producto entre lo que viene a ser el gasto cardíaco por las resistencias periféricas. Y a su vez, el gasto cardíaco, ¿sí? Está determinado con lo que es la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, ¿sí? Para que ustedes entiendan, yo se lo voy a poner así el ejemplo. Imaginemos un atleta de alto rendimiento que ustedes van, le toman el pulso a esa persona que es una atleta, y van a ver que en reposo maneja frecuencia cardíaca súper baja, 40, 45, y ni se mosquea. Incluso cuando duerme, capaz que llega a manejar frecuencia de 30. ¿Y eso por qué? Porque las personas que están entrenadas, que tienen un corazón, digamos, ya remodelado por justamente la hipertrofia miocárdica, esas personas desarrollan un alto volumen sistólico, entonces necesitan menos frecuencia cardíaca para poder mantener un gasto cardíaco normal, ¿sí? Entonces, el gasto cardíaco también es resultado de un producto entre la multiplicación entre la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Si a cualquiera de nosotros nos toma la frecuencia cardíaca,
nosotros vamos a tener una frecuencia cardíaca que es lo normal entre 60 y 99, que sería lo normal, pero obviamente vamos a tener un volumen sistólico que es menor comparado con el de cualquier atleta. ¿Bien? Con respecto al tema de las resistencias periféricas, eso depende de la estructura vascular. Entonces, si yo tengo algún proceso que me altere la estructura del vaso, por ejemplo, una ateromatosis, que patología que la vamos a ver más adelante, o tengo alguna alteración hormonal, por ejemplo, o de autacoides, liberación de ciertas sustancias que puedan aumentar o disminuir la resistencia periférica. Hay algunas sustancias como ser, por ejemplo, las radicininas, la histamina, pueden producir vasodilatación, o algunas sustancias que pueden producir vasoconstricción, ¿sí? Como ser la noradrenalina, la adrenalina, etcétera. Eso va a alterar la función vascular y por lo tanto va a modificar la resistencia periférica. Nosotros vamos a ver, a su vez, que el volumen sistólico depende del retorno venoso, que significa RV, y del inotropismo. ¿Bien? Es decir, que el gasto cardíaco está determinado por este producto entre frecuencia cardíaca y volumen sistólico, y a su vez, el volumen sistólico depende del retorno venoso y del inotropismo. ¿Por qué les quiero poner esto? Porque se acuerdan cuando veíamos los pacientes que tienen distrés, que el tratamiento es, el paciente tiene que estar ventilado, asegurar la vida aérea, tiene que tener una adecuada presión de fin de expiración positiva, lo que era la PIP. Guarda con aumentar la PIP en dosis altas, es decir, de setear la PIP en forma alta en el respirador, que eso es tarea que va a manejar el kinesiólogo ahí en la terapia intensiva. Porque si yo le aumento mucho la PIP, tratando de hacer reclutamiento alveolar, sí, le estoy mejorando la oxigenación al paciente, estoy mejorando, digamos, la capacidad ventilatoria y el intercambio gaseoso, pero guarda que si aumento la presión positiva dentro del tórax, voy a disminuir el retorno venoso, voy a ver cómo las yugulares se ingurgitan, se ponen gordas, y obviamente no va a haber retorno venoso al corazón, y ahí me va a empezar a caer el volumen sistólico, y me cae el gasto cardíaco, y por lo tanto me cae la tensión arterial. Vea cómo es toda una cadena. Entonces, acuérdense de estas formulitas, acuérdense, porque el día de mañana, el que trabaje en terapia intensiva, ustedes kinesiólogos, eh, el hecho de elevar mucho la PIP tiene sus riesgos, porque obviamente va a disminuir el retorno venoso, porque aumento la presión intratorácica positiva, y eso obviamente va a producir caída del volumen sistólico y por lo tanto caída del gasto cardíaco y por lo tanto caída de la tensión arterial. ¿Bien? Con respecto a la fisiopatogenia del tema de la hipertensión, la mayoría de los pacientes suelen tener gasto cardíaco normal, ¿sí? Algunos pueden tener un gasto cardíaco algo aumentado, no suele ser lo frecuente. Lo que suele suceder siempre para que se produzca la hipertensión es que las resistencias vasculares suelen estar incrementadas. Es el patrón típico de la hipertensión primaria, y de la secundaria a feocromocitoma, a hiperaldosteronismo primario, a enfermedad renovascular. ¿Y esto por qué? Usted acuérdense que todo lo que es el mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? Son mecanismos que producen justamente mayor producción de estas hormonas, lo que viene a ser angiotensina y 2, que tiene efecto vasoconstrictor. La aldosterona también tiene cierto efecto vasoconstrictor. Y obviamente eso generaría que haya aumento de resistencia vascular periférica, ¿sí? Entonces, los pacientes que tienen algún proceso relacionado con el riñón o la suprarrenal, como en el caso del feocromocitoma, ellos van a tener, o también el hiperaldosteronismo también sería suprarrenal, estos pacientes van a tener una resistencia vascular periférica aumentada, ¿sí? En otros casos, el gasto cardíaco está normal, perdón, está aumentado y la resistencia vascular periférica está normal. Después se eleva, el gasto cardíaco se normaliza y eso se produciría como resultado de la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? La capacidad que tienen los vasos de adaptarse a las cifras tensionales que maneja el paciente, ¿sí? ¿Esto qué sería? Un ejemplo. Eh, la autorregulación existe en diferentes vasos, por ejemplo, los vasos a nivel cerebral, ¿sí? Eh, por ejemplo, una persona que tenga una cifra tensional alta, esa cifra tensional alta no va a llegar exactamente a esos niveles altos a nivel de los vasos cerebrales, sino que existe lo que se llama autorregulación, que trata de mantener el flujo sanguíneo cerebral estable sin que sea modificado por la tensión arterial sistémica. Pero si una persona tiene cifras tensionales altas en forma crónica, supongamos, suele manejar en forma crónica 160, 100, supongamos por X causa se le baja la presión
a 180, que es un valor normal, pero esa persona se va a sentir débil, cansada, dormida. ¿Y eso por qué? Porque su cerebro, por la autorregulación que tenía, estaba acostumbrado a manejar cifras tensionales un poquito más elevadas. Entonces, cuando ese paciente hipertenso, yo le normalizo de golpe la presión, yo voy a hacer que su autorregulación no tenga el tiempo suficiente para autorregularse, valga la redundancia, y por lo tanto el flujo sanguíneo cerebral va a ser inferior del usual. En algunas enfermedades como ser, esto ya lo hemos visto, lo que son las tirotoxicosis, que es el hipertiroidismo, la fístula arteriovenosa, o cardiopatías como ser, valvulopatías como ser insuficiencia aórtica, que estuvimos charlando ayer con los chicos en ese teórico. En particular, cuando se eleva el volumen sistólico, va a causar lo que se llama hipertensión sistólica aislada. ¿Qué significa? Es decir, que va a tener cifras de sístole elevada, pero la diastólica va a estar normal, ¿sí? Hay algunas circunstancias que existe este mecanismo, que el paciente tiene lo que se llama el transporte anormal de sodio, ¿sí? Porque la bomba sodio-potasio ATPase no funciona adecuadamente, entonces produciría mayor permeabilidad al sodio. El sodio, cuando ingresa a la célula, hace que tenga mayor, ¿cómo le puedo explicar? Altera lo que viene a ser la homeostasis de la membrana, porque el catión, lo que es el sodio, es el mayor catión intracelular. Si entra mucho sodio a la célula, me va a despolarizar la membrana. ¿Y qué va a hacer eso? Va a hacer que entre también más calcio, ¿sí? Y eso produciría mayor sensibilidad o mayor estimulación simpática. Con respecto al tema de otras causas por las cuales se puede producir el sistema nervioso simpático, ¿sí? La estimulación del sistema nervioso simpático, es decir, por adrenalina, noradrenalina, también puede incrementar la cifra de tensión arterial. Las cifras de tensión arterial también se pueden elevar en el contexto de esto, de los pacientes que tengan elevado el sistema adrenina-angiotensina aldosterona. Hay pacientes que tienen déficit de algunos vasodilatadores, como ser bradicinina, óxido nítrico, etc. Entonces son circunstancias que vean cómo son muchas las circunstancias las cuales pueden predisponer para que una persona desarrolle hipertensión. ¿Uno se pone a estudiar todas las posibles causas? No. El paciente, si no mejora con dieta y ejercicio, inmediatamente ya se lo empieza a tratar, ¿sí? Bueno, ¿qué complicaciones puede dar la hipertensión? Puede producir daño o lesión de órganos blancos, principalmente a nivel cardiovascular, produciendo insuficiencia cardíaca, produciendo infarto de miocardio, a nivel del encéfalo, que puede producir una ACV, una encefalopatía, etcétera, o los riñones, que puede producir algún tipo de nefropatía, que muchos de los pacientes con hipertensión crónica suelen incluso hasta quedar en diálisis. ¿Bien? Entonces, como dice acá, incrementa el riesgo de enfermedad coronaria, de infarto de miocardio, de ACV, sobre todo hemorrágico, y de insuficiencia renal. Y obviamente puede llegar a producir riesgo de generar ateroesclerosis. Y esto, o mejor dicho, sería arteriolesclerosis. Y esto a su vez tiene riesgo de producir, es decir, la hipertensión produce riesgo de arteriosclerosis. ¿Qué sería la arteriolesclerosis? Es justamente cuando existe una hiperplasia de la media de los vasos sanguíneos, es decir, de las arteriolas. Y esto a su vez produciría riesgo de falla renal. ¿Bien? Y la arteriolesclerosis se caracteriza porque va a haber una hipertrofia o hiperplasia y alenización de la capa media, y puede llegar a afectar, por ejemplo, a nivel de los ojos, de los riñones, y son pacientes que obviamente puede llegar a producir complicaciones como ceguera o falla renal. Todos estos cambios, la arteriolesclerosis también determina aumento de la resistencia vascular periférica, va a producir más hipertensión y esto genera un círculo vicioso. Bueno, ¿qué signos y síntomas da? Muchas veces es asintomático, ¿sí? Es decir, no te presenta ningún síntoma el paciente y viene a la consulta y le detectas que está hipertenso y es un hallazgo, no te genera ninguna complicación. Salvo que haya daño de un órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos blancos? Cerebro, corazón, riñón. ¿Bien? ¿Qué puede ya presentar el paciente? A veces puede tener mareos, puede tener eritema facial, cefalea, cansancio. En algunos casos puede tener epistaxis, que le sangre de la nariz, puede encontrarse muy nervioso, ¿sí? La emergencia de hipertensión, es decir, nosotros podemos ya tener complicaciones que se llaman
crisis hipertensiva, ¿sí? Que eso ya lo podemos charlar después. La crisis hipertensiva puede provocar síntomas a nivel cardiovascular, que en ese caso vendría a convertirse en lo que se llama una emergencia hipertensiva. Nosotros dentro de la clasificación de las crisis hipertensivas vamos a tener que las crisis se pueden diferenciar cuando hay daño a órgano blanco o cuando no hay daño a órgano blanco. ¿Qué sería una crisis hipertensiva? Cuando hay cifras tensionales por encima de 210 sistólica y por encima de 120 de diastólica. Esto puede ya producir algunos síntomas cardiovasculares. Por ejemplo, si el paciente se presenta con dolor de pecho, eso en contexto de un paciente hipertenso sería una emergencia hipertensiva. El paciente puede ya presentarse con un ACV, un foco neurológico, eso se considera una emergencia hipertensiva, o que tenga falla renal o pérdida de visión, ¿sí? Un cambio retiniano. Entonces, cuando hay daño a un órgano blanco, se conoce como emergencia hipertensiva. Si no genera ningún daño de ningún órgano blanco, se llama urgencia hipertensiva. Solamente cuando tiene las cifras tensionales a esos valores. Profe, ¿en Sí, cuánto tiene que estar la presión cuando es emergencia? por encima de 210 de sistólica y de 120 de diastólica. ¿Se acuerdan lo que estuvimos charlando ayer en la clase de semiología cardiovascular patológica? Bueno, los pacientes hipertensos suelen desarrollar a veces hipertrofia del corazón. Eso a su vez puede llegar a desarrollar en algunos casos dilatación auricular. La dilatación auricular puede predisponer al desarrollo de cuarto ruido, ¿sí? Entonces, la ocultación de cuarto ruido suele presentarse como signo temprano en los pacientes con hipertensión. ¿Bien? Ojo con esto, un paciente hipertenso de larga data se tiene que hacer control oftalmológico. Tiene que ir al oftalmólogo, hacerse fondo de ojo, porque se pueden llegar a detectar cambios en los vasos retinianos, como ser estrechamientos, a veces se pueden detectar hemorragias. ¿Y cuál es el problema de eso? Que eso puede producir cambios importantes o alteración en su visión. Y obviamente en algunos casos podría llegar a producir, en algunas situaciones, eh, esto se traduciría obviamente a los vasos sanguíneos cerebrales. En algunos casos el paciente puede llegar a presentar hasta una encefalopatía o un síndrome de hipertensión ucraniana, produciendo también edema de papila, ¿sí? Entonces siempre el paciente que tiene alguna alteración a nivel de la retina es derivado por el oftalmólogo para que se pueda ser controlado por el cardiólogo o el médico clínico. A veces al paciente cuando nosotros lo examinamos, tengo que pensar sobre todo si es joven y está hipertenso, tengo que controlar los pulsos, ¿sí? Para descartar la coartación de aorta. La coartación de aorta es una cardiopatía congénita en la cual no hay una buena flujo o buena, digamos, vascularización de lo que viene a ser la aorta descendente. Entonces, vamos a ver que el pulso está disminuido o está retrasado el pulso femoral. Entonces, si me viene un paciente hipertenso, lo empiezo a revisar, es joven, tiene menos de 30 años, está hipertenso y no tiene antecedentes en la familia, y le empiezo a palpar los pulsos y veo que el pulso femoral, el pulso popliteo están débiles o están reducidos, el paciente refiere también como que se cansa cuando camina, etcétera, tengo que pensar que no tengo una cortación de aorta. Es decir, esto es raro que llegue una persona de 30 años a esta instancia. Generalmente siempre se le detecta la cortación de aorta cuando son bebés o son niños. Bueno, diagnóstico es simple y sencillo. Medición de la tensión arterial en 2 oportunidades, en 3 días diferentes. Se suele solicitar esto, un análisis de orina para ver lo que se llama el índice de albuminuria y creatininuria, ¿sí? Es decir, se pide la excreción de albúmina y de creatinina en la orina, y con ese índice se puede llegar a detectar si hay daño renal, ¿sí? Porque la hipertensión a la larga puede afectar el glomérulo, alterando su capacidad de filtración. Entonces, cuando el paciente ya empieza a perder albúmina, ahí tenemos que prestar atención. En ese caso, ese paciente hay que solicitar una ecografía de abdomen, ¿sí? Para ver el tamaño de los riñones y ver si está afectado. Todo paciente hipertenso hay que hacer un perfil lipídico. Tenemos que estudiar lo que es el colesterol, el HDL, el LDL, los triglicéridos.
solicitar estudio de la función renal, es decir, la urea, la creatinina y el ionograma. ¿Por qué el ionograma? Porque supongamos si estamos ante un hiperaldosteronismo, va a tener sodio alto, potasio bajo, por ejemplo. ¿Sí? Hay que buscarlo. Bueno, como lo que le había mencionado, paciente con hipopotasemia, pensar que no tenga un hiperaldosteronismo. Los pacientes que son hipertensos, vamos a ver algunos signos de hipertrofia ventricular. Entonces a estos pacientes muchas veces también se le termina solicitando una ecografía del corazón para ver justamente la forma del corazón, es decir, ver si tiene cambios hipertróficos asociados a la hipertensión. A veces TSH, sobre todo si sospechamos hipertiroidismo. Bueno, en cuanto a la clasificación, esto es la clasificación clásica, ¿sí? Esto lo van a encontrar, por ejemplo, en los libros de versiones anteriores del Fallera, ¿cómo se llama el otro? Del Hutchison, etc. Pero esto se ha ido modificando. Les pido permiso que voy picando algo. Bueno, decimos que es normal cuando tiene menos de 120 y 80. Antes se le llamaba normal alta cuando tiene entre 120 y 139, 80, 89 diastólica. Hipertensión grado 1, 140, 159, 90, 99 diastólica. Grado 2, más de 160. Y diastólica, más de 100. Y aquí no sale, pero antes se definía como más de 180, la grado 3, y más de 105, la diastólica. Vean cómo sale acá la sistólica aislada, más de 140, y una diastólica menor de 90. Es decir, solamente está elevada la cifra sistólica. Tenía un conocido ahí, un amigo de la facultad, que venía hipertenso cuando estábamos no sé si cuarto o quinto año de medicina, y él se estaba haciendo lo que es un mapa, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, entonces le tocaba el guardapolvo y tenía el tensiómetro abajo, porque le estaba tomando la presión durante todo el día. Entonces muchas veces el cardiólogo solicita eso, lo que es un mapa, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, para tratar de detectar la hipertensión en algunos pacientes. Y este chico sí tenía hipertensión sistólica aislada. Bueno, esta clasificación según la American Heart Association, esto va cambiando, pero esta es básicamente lo que se toma en cuenta hoy en día. Vean cómo bajaron los valores, ¿sí? Se considera normal menos 120 y menos de 80, ¿sí? La consideran elevada de 120 a 129, ¿sí? Y hipertensión nivel 1 cuando tiene entre 130 y 139. Es decir, lo que antes se consideraba hasta normal alta, es decir, normal pero un poquito alta, hoy en día ya es considerado hipertensión, grado 1, el que tenga más de 130, 139. ¿Y esto por qué? Porque se ha visto que los pacientes que tienen estas cifras tensionales hasta 139 también tendrían riesgo cardiovascular. Por eso se la clasificó ya como hipertensión grado 1. O sea, hay más gente enferma que antes. Hipertensión nivel 2 sería más de 140, más de 90 la diastólica. Y aquí la American Heart Association ya la clasifica como más de 180, una crisis de hipertensión, y la diastólica sigue siendo igual, más de 120. Esto según la American Heart Association, la clasificación actual. Antes nosotros consideramos más de 210, pero obviamente nosotros vamos a ir viéndolo, porque no es lo mismo tener un paciente con más de 180 sistólica, capaz que le pueda dar un bloqueante cálcico bioral, amlodipina, que seguramente lo han estudiado, y lo puedo esperar. Pero si yo tengo un paciente con 210 de sistólica, le voy a hacer alguna droga endovenosa para poder bajar la presión. Obviamente, de acuerdo al contexto clínico del paciente. Así que, y esas son cosas que vamos a ir valorando de acuerdo a los antecedentes del paciente y de acuerdo a si está internado y si lo vamos a tener en observación más tiempo o no. ¿Bien? Profe, Sí, puede ser que, por ejemplo, mi mamá que tiene hipertensión, cuando a ella le dan las crisis, sí. el cardiólogo le dice que se tome media pastilla de la que ella toma todos los días. ¿Eso le ayuda a que baje rápida la presión o para qué? Sí, exactamente, sería para eso. Y eso es lo que hacemos nosotros muchas veces en el internado. Hay veces que el paciente usa, bueno, nosotros acá no vamos a estudiar tantos fármacos, porque eso para no hacerlo tan extenso en la clase, porque si podemos hablar de farmacología se va a hacer muy, muy extensa.
Pero básicamente las drogas antihipertensivas que se utilizan son los IECA, que son los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, que eso seguramente lo habrán visto, que es el enalapril, el lisinopril. eh, Tenemos lo que son los ARA, que son antagonistas del receptor de angiotensina 2. El más común es el losartán, y hoy en día se está usando mucho el valsartán, los cardiólogos usan mucho valsartán. Eh, los nefrólogos usan mucho telmisartán, justamente de acuerdo a la lesión del paciente. Y lo que se usa mucho también son bloqueantes cálcicos, como ser la amlodipina. La amlodipina es un bloqueante cálcico del grupo no dihidropiridínico. eh, y este tipo de bloqueante cálcico, justamente como su nombre lo dice, bloquea canales de calcio, haciendo que el vaso sanguíneo se relaje. Entonces va a tener diferentes tipos de mecanismos. Otro grupo que ustedes también lo habrán visto son los betabloqueantes. Seguramente lo que le debe decir el cardiólogo, en este caso a tu mamá, es que capaz que ella toma amlodipina y le dice que toma media pastilla de amlodipina. Muchas veces nosotros usamos eso, la amlodipina, como droga de rescate porque es la que menos efectos adversos tiene, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros hacemos eso también. Si el paciente, nosotros ya lo tenemos medicado con su medicación de base, por ejemplo, usa losartán y usa amlodipina, pero se detectó una cifra tensional alta en cierto momento del día o de la tarde o de la noche, bueno, ahí le dijimos que se tome una pastilla más o se lo da el enfermero directamente. Pero sí, es lo que se suele usar. Bueno, ¿a todo paciente medicamos inmediatamente? No. Generalmente se indica medidas higiénico-dietéticas, es decir, que pierda peso, que haga actividad física, el que fume, que deje fumar. En cuanto a la dieta, bueno, aumentar la ingesta de verduras, de frutas, tienen que tratar de reducir el consumo de grasas, ¿sí? Y el consumo de sodio también. Limitar el consumo de alcohol, ¿sí? Se recomiendan también los productos lácteos descremados, etcétera. Son todo lo que le llaman medidas higiénico-dietéticas. Bueno, a ver, esto con respecto al tema del objetivo de depresión, que no. Esto es algo ya que sigue, digamos, son pautas, digamos, que básicamente se lo voy a resumir. No es que, no es que si lo vamos a tomar esto, pero se había hecho un consenso hace muchos años atrás, lo que es el JNC8, que establecía parámetros para tratar a los pacientes con hipertensión, ¿sí? Y siempre se indicaba iniciar con alguna droga, es un diurético, bloqueante cálcico, una IECA, un antagonista del receptor de angiotensina 2, de acuerdo a lo que, lo que sea más conveniente, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué medicamento le damos al paciente. No, no es que siempre todos lo tratamos con lo mismo. De acuerdo a las circunstancias, el contexto clínico del paciente, es la medicación que nosotros le vamos a dar. Muchas veces lo que se suele hacer es, algunos pacientes tengo que ver el antecedente que tenga, ¿sí? Hay pacientes que, por ejemplo, si ya tiene falla renal, tengo que tener cuidado de administrarle un IECA o un ARA, porque obviamente le voy a hacer más daño a su función renal, salvo que el paciente ya esté en diálisis, entonces ese paciente tengo que tratar con otros medicamentos. Básicamente lo que habla esto, este consenso es eso. Esto no, esto digamos quedó digamos de la clase de los recientes. Bueno, vean algunos ejemplos de medicamentos que se usan, algunos no tenemos. Acá irbesartán no tenemos, nosotros acá en la Argentina. Atenolol, ya casi, ustedes si llegan a ver alguna persona con atenolol, ténganlo por seguro que hace años no va a ver el cardiólogo. Porque hoy en día los cardiólogos ya no usan atenolol, sino que eh, usamos, me incluyo porque yo como médico internista también indicamos antihipertensión a los pacientes y a veces el clínico suele abordar muchas más patologías que el cardiólogo. Eh, Resulta que nosotros indicamos lo que es un beta bloqueante muchas veces de acción más específica, como es bisoprolol o nebivolol. Hay que tener cuidado con algunos beta bloqueantes, ¿sí? El beta bloqueante, como su nombre lo dice, me bloquea el receptor beta. Entonces, yo les hago un ejemplo a ustedes y a ver si me razonan y si se acuerdan la temática del, del parcial pasado, lo que es respiratorio. Yo si tengo un paciente con una patología respiratoria y está hipertenso, ¿sí? Ya viene tomando losartán, que es una medicación de base, por ejemplo, le tengo que dar un beta bloqueante, ¿sí? Y le tengo que dar un beta bloqueante selectivo,
¿sí? ¿Por qué no le puedo dar cualquier beta bloqueante a un paciente con una patología respiratoria? Y usted me puede decir qué tipo de patología respiratoria. Haciendo memoria. Una patología frecuente, y que sí la conocen ustedes. A ver si lo pueden relacionar. ¿Qué patología respiratoria tengo que tener cuidado a la hora de dar un beta bloqueante? El asma, Asma. Bien, el asma y el EPOC, ¿sí? ¿Qué medicamento le doy yo a un asmático o a un EPOC? ¿Qué se les da a Un ellos? broncodilatador. Broncodilatador. ¿Qué droga suele ser, por ejemplo? Salbutamol, salmeterol. Perfecto, perfecto, exactamente. Esas drogas son agonistas beta 2. Es decir, le estoy dando una droga que tiene una acción semejante a la adrenalina y noradrenalina, actuando en receptores beta, ¿sí? Para que produzca broncodilatador. Entonces, si ese paciente, supongamos EPOC o asmático, tiene hipertensión, ya viene medicado, le tengo que sumar más medicamentos, es decir, otro grupo de fármacos. ¿Qué pasa si yo le doy cualquier beta bloqueante? Voy a estar por un lado curándole el asma o el EPOC, pero le voy a estar curando la presión por otro lado, y ese medicamento a su vez me puede interferir con la acción de los beta bloqueantes, o en el peor de los casos, bloquearme el receptor beta, haciendo que el paciente haga broncoconstricción. ¿Se entiende? Entonces, ojo con el beta bloqueante que se le da a los pacientes que son EPOC y asmáticos, porque yo tengo que tratar de dar un beta bloqueante más selectivo, como sea bisoprolol o nebivolol, ¿sí? Bueno, pequeño dato para que ustedes sepan, nunca nosotros, si yo quiero tratar a un paciente con hipertensión, si ya viene con enalapril, este grupo de fármacos que son los YECA, ¿sí? Yo a ese paciente no le puedo sumar un losartán, ¿sí? Según lo que este consenso del JNS8, yo no puedo usar estas dos drogas juntas. Excepción, los pacientes que tienen síndrome nefrótico. ¿Se acuerdan cuando charlábamos en las clases de edema, de hipoalbuminemia? El síndrome nefrótico se caracteriza por pérdida de proteínas en la orina. Entonces, esa sería la única excepción de que los pacientes con síndrome nefrótico usen en forma conjunta un YECA y un ARA para poder bloquear justamente todo el sistema angiotensina-aldosterona y evitar que haya también a nivel del glomérulo, es lo que se llama doble bloqueo, evitar que haya también pérdida de proteínas en la orina. Bueno, chicos, dudas con respecto a el tema de hipertensión. Lo que necesito más que nada que les quede bien en claro es el contexto de la fisiopatogenia, ¿sí? No, nosotros no le vamos a preguntar tratamiento, ¿sí? Lo que sí necesito que ustedes entiendan es cómo es la fisiopatogenia, es decir, cuál es el producto, digamos, de la tensión arterial. La tensión arterial, que es justamente ese producto entre gasto cardíaco, resistencia periférica. El gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca, volumen sistólico. A su vez, el volumen sistólico depende también del retorno venoso, ¿sí? Y del inotropismo. Pequeño dato para que ustedes se acuerden. El inotropismo, que es la fuerza de contracción del corazón, no se los dije. Entonces, yo si tengo un paciente con un infarto agudo de miocardio, que el miocardio se ha volado, se ha muerto, por así decirlo, ese paciente obviamente va a tener un inotropismo reducido. Entonces, por lo tanto, también el gasto cardíaco va a disminuir, y por lo tanto también explicaré la causa que hagan shock cardiogénico, que eso lo vamos a ver la semana siguiente en la clase de shock. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda de este temita ahora o no? No, profe. Bueno, pasamos al siguiente tema.